Bueno, bienvenidos todas, todos y todes. Es una alegría tenerlos y tenerlas aquí. Lo que esperamos es un webinario más. Hoy hay personas que nos están siguiendo por distintos medios. Como siempre, en esta serie de webinarios que estamos impulsando semanalmente, estamos viendo temas de interés y temas, algunos más macro, otros más coyunturales y otros más conceptuales. Y como ustedes saben, estamos hoy inaugurando una serie de webinarios en los cuales queremos pensar cómo definir prioridades en tiempos de crisis. Ya Hugo les va a contar. Mi nombre es Alejandra Sánchez Cabeza, yo soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. La Asociación Argentina de Salud Pública es un espacio donde pretendemos, por lo menos esta comisión directiva que estamos ya hace 2 años, pretendemos reconstruir un espacio de reflexión, de mística, de construcción colectiva que pueda pensar a la salud como un emergente social, pero a su vez como un espacio de construcción de nuevas ciudadanías, de nuevas subjetividades y de nuevas maneras de habitar este mundo que se está volviendo tan difícil y tan áspero. Dentro de las actividades que tenemos son estos seminarios semanales, estos webinarios semanales, donde vamos abordando distintas temáticas. También tenemos la revista, también tenemos 19 consejos donde abordamos distintas temáticas. Estamos también queriendo y empezando a impulsar las app joven para que los jóvenes y las jóvenes nos acompañen en esta búsqueda de nuevas formas de construir sociedad. Así que bueno, están todos y todas más que invitados a sumarse a la Asociación Argentina de Salud Pública, a sumarse activamente en este espacio de construcción. Yo tengo el enorme gusto de que nos acompañe hoy Hugo, nuestro secretario general, que lidera gran parte de estas iniciativas, para presentar una persona que para nosotros y para nosotros es de gran cariño, siempre ha estado cerca, siempre que le pedimos nos acompaña. Así que Hugo, si querés presentarlo a Daniel y a este webinario. Gracias, Ale. Yo también comparto la satisfacción de que Daniel López Acuña esté hoy con nosotros. Yo iba a hacer alguna referencia a los antecedentes formales de Daniel, pero vi que están en la primera filmina que él va a proyectar, así que me voy a permitir hacer algunos comentarios más personales. Yo conocí a Daniel hace ya muchos años, cuando él todavía era alumno de medicina en la UNAM en México, y lo seguí viendo a lo largo de muchos años. Esto fue en la década del 70. Daniel, si empiezo a decir cosas inconvenientes, podés levantar la mano, Adelante, adelante. invitar al silencio, yo me callo. Eh, para mí, Daniel es, aparte de haber sido durante mucho tiempo funcionario de la OPS y de la OMS, es un ejemplo de un especialista en salud pública, un sanitarista, que entiende esa actividad como un servicio civil, como un servicio político al mundo. Él ha estado muy comprometido en el mejoramiento de los sistemas de salud. Eso lo ha hecho en la OPS, promoviendo la mejora en el desempeño del rol regulador del Estado, en el desempeño de las funciones esenciales de salud pública, y fue durante varios años subdirector de la OPS. Luego pasó a la Organización Mundial de la Salud, donde se desempeñó en un área particularmente difícil, donde se necesita de profesionales con mucha formación, con mucha capacidad política, con mucha solidez en todos los aspectos. Estuvo a cargo de lo que se refiere a emergencias sanitarias, trabajar en condiciones de guerra, de enfrentamientos de diferente tipo, catástrofes, y ese es un área particularmente difícil
porque implica una confluencia de expertise que no es frecuente. Y bueno, ahí tuvo un liderazgo global que hasta el día de hoy sigue siendo una figura muy destacada en ese aspecto. O sea que nos satisface en lo personal, pero también en lo que hace a la consolidación de nuestra asociación. En un momento muy difícil de la Argentina, poder reflexionar con alguien que tiene una visión global sobre qué significa una crisis sanitaria, cómo se la enfrenta, cómo se la mira y tener una mirada estratégica es algo particularmente útil y valioso. Por eso, además de agradecer, decirte, Daniel, que apreciamos mucho este tiempo que nos vas a dedicar. Generalmente los webinarios duran 1 hora, 1 hora y cuarto, a veces nos estiramos un poquito más, así que no te robo más tiempo y dejo a Daniel López Acuña, mexicano, ahora residente en España, en Asturias, región de donde era su padre, y donde está disfrutando de un ambiente muy grato de trabajo. Daniel, te escuchamos. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias por tus amables palabras. En efecto, ya tenemos pues casi 5 décadas de conocernos, que no es poco, y de mantener una relación personal, amistosa y profesional muy grata. Así que, bueno, Alejandra, Hugo, muchas gracias por haberme invitado a este webinar. Y sin más, voy a entrar en materia, para lo cual voy a hacer una proyección de unas diapositivas y espero que... Daniel, algo pasa en el sonido. No sé si es de tu lado o algún otro micrófono que está abierto, pero se oía, no sé si ustedes también lo oyen, un ruido adicional. A ver, vamos, yo no tengo acá ningún ruido adicional, pero vamos a ver si desaparece. Voy a ir proyectando un point y vamos a ver. Bueno, lo primero es preguntar si están viendo la imagen del PowerPoint o no. Ya se empezó a ver, sí, perfecto. Perfecto, muy bien. Eh, bueno, en razón de lo que me fue solicitado, he hecho una presentación en donde quiero centrarme en torno a los temas de cómo gestionar una crisis sanitaria y dentro de eso, cómo establecer algunas prioridades en esta gestión. Eh, y me voy a referir a diversos tipos de crisis y eso va a ser parte de lo que haremos en el comienzo para después entrar en materia del tipo de respuesta que se puede estructurar ante situaciones de crisis sanitaria. Vamos a ver si esto pasa. Está un poco lento, no sé. Ahora sí. Bueno, perdón, esto se adelantó así. ¿Qué es una crisis sanitaria? Teníamos que preguntarnos. Que no es lo mismo que decir cómo una crisis general afecta a lo sanitario. Ese es otro tema que también tenemos que abordar. Pero, ¿cuándo hablamos de una crisis sanitaria? Pues una crisis sanitaria de salud pública es una situación grave, repentina, inusual, inesperada, que se origina en un factor de riesgo sanitario común. Es una posibilidad, como puede ser una pandemia, como puede ser una crisis por una intoxicación masiva o un accidente ambiental que tiene impacto sobre la salud. Pero también se puede originar en la disfuncionalidad del sistema sanitario. Y esto yo creo que es muy importante entenderlo. Ya Argentina vivió una muy importante, en torno al momento de la crisis económica del llamado corralito. Y me acuerdo que yo estaba en esos momentos en OPS, en la Dirección de Sistemas de Salud, y trabajamos muy estrechamente con
profesionales y autoridades argentinas para tratar de encontrar fórmulas que permitiesen librar el impacto que tenía la crisis económica en el funcionamiento del sistema sanitario. Entonces, la crisis no es únicamente un factor externo al sistema, esta es y puede ser también un factor de disfuncionalidad que se produce en el sistema sanitario por razones diversas, pueden ser de distinta índole, y que va a traducirse en un número inusual alto de personas en una población que va a tener un problema de salud o que va a padecer un desequilibrio o déficit prestacional en todo el aparato asistencial. Entonces, bueno, yo creo que esto nos empieza a situar ante el tema de que tenemos que tener una óptica amplia y diversa con respecto a lo que puede constituir una crisis. Ni solamente la visión estrecha de que una crisis es una epidemia o una pandemia, que lo es y lo hemos vivido en el mundo entero en los últimos años, sino también que puede ser una disfuncionalidad del sistema sanitario. Entonces, bueno, esto puede ser un proceso de demora en el proceso de atención, una imposibilidad de gestionar la incertidumbre médica o de elaboración de juicio clínico de forma inmediata, una escasez de insumos críticos, un déficit de personal. Esto, por supuesto, se ve muy agudizado en situaciones de conflicto, en donde el personal puede ser diezmado incluso, o que pueda haber daños a la salud por sobrediagnóstico, contagio hospitalario y un aumento en el riesgo de la muerte de pacientes. ¿Qué es lo importante plantear? Bueno, que las crisis sanitarias requieren acciones inmediatas de parte de las autoridades. Que las crisis sanitarias no son temas que pueden o deban cronificarse, y en la medida en que se cronifican, se profundizan y desarrollan mucho más problemas de los que inicialmente estaban teniendo. Generalmente hay una serie de componentes claves en las crisis sanitarias. Un manejo adecuado de una crisis sanitaria es un caso muy claro de gestión de riesgos y manejo de crisis. Y esto puede implicar múltiples pasos o situaciones que no siempre es posible definir de antemano y en donde hay múltiples actores involucrados. Ya en el ordenamiento, vamos a decirlo así, jurídico internacional, de los pocos elementos vinculantes que existen en la gobernanza mundial en salud, el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que es la normativa que tiene la Organización Mundial de la Salud. De nuevo, recordemos que la Organización Mundial de la Salud es el pacto entre 194 Estados miembros para trabajar en materia sanitaria o en la mejora de la materia sanitaria en el mundo. Pero el Reglamento Sanitario Internacional, que por cierto está siendo revisado y muy probablemente termine llevándonos a un nuevo Reglamento Sanitario Internacional y a un nuevo tratado pandémico, que es lo que el actual director general de la OMS quiere hacer, establece que hay que proteger con respecto al riesgo de propagación internacional de enfermedades y dar una respuesta rápida, evitando la interferencia que pueda producirse con el tráfico de mercancías y de personas. Esto viene de mucho tiempo atrás y de que lo sanitario también no únicamente ha estado ahí para defender los sanitarios, sino también para proteger otras áreas vamos a decirlo así, de actividad económica productiva. A veces bien, a veces para mal. Bueno, este reglamento establece una nueva serie de normas que están encaminadas para apuntalar el sistema mundial de alerta y respuesta, especialmente ante brotes epidémicos, pero no exclusivamente. También contra emergencias de salud pública de carácter internacional, que pueden ser emergencias nucleares, ambientales, químicas. Es decir, es todo
todo un abanico de posibles elementos de riesgo y que llevan a la notificación de eventos de salud pública de importancia internacional para reforzar la capacidad de vigilancia y respuesta. La OMS estableció que una emergencia sanitaria, en el Reglamento Sanitario Internacional lo estableció, representa un evento extraordinario que es un riesgo para la salud pública de un estado, pero afecta a otros estados a través de la propagación internacional de la enfermedad y que potencialmente requiere una respuesta internacional coordinada. Hemos visto para bien y para mal las posibilidades y las dificultades, las luces y sombras que la gestión de una crisis pandémica como la COVID-19 ha tenido mundialmente, regionalmente, nacionalmente, en muchos países. De ahí lo crítico que resulta un marco de ordenación jurídica en ese sentido. En el marco jurídico de los estados-nación, que son los que hoy conforman el aparato de gobernanza internacional en salud, bueno, se trata de situaciones de emergencia pública que alteran la prestación normal y habitual de ciertas prestaciones sociales, incluidos los servicios de salud, o el cumplimiento de ciertos deberes estatales, que implican reorganizar servicios administrativos y reestructurar obligaciones de pago. Entonces, eventualmente puede derivar en la necesidad de declarar un estado de alarma, como sucedió en muchos de los países del orbe, o un estado de excepción para impedir colapsos institucionales. Entonces, estamos ya viendo que no es únicamente una crisis en sí misma, sino la afectación de múltiples dimensiones del aparato económico y social que pueden requerir una definición por parte del Estado de una situación excepcional para poder contender con ella. Y uno de los temas que a los que ha dado lugar la crisis de la pandemia es la necesidad de que los Estados miembros de la OMS revisen en profundidad sus marcos legislativos para poder responder con agilidad ante situaciones de crisis sanitaria y emergencia y marquen una línea de acción a través de la declaración de estados de alarma o de excepción cuando esto resulta necesario. La declaración de una emergencia pública es un acto que requiere la aprobación legal en los países por parte de los congresos. Es el caso de España, por ejemplo. El Congreso de los Diputados requiere, digamos, tiene que aprobar una declaración de emergencia pública para que el Poder Ejecutivo tenga la facultad de reorganizar determinados servicios administrativos o redistribuir recursos financieros. Y esto lo señalo especialmente porque no siempre se tiene listo el marco jurídico para que esto ocurra. Esto da lugar a múltiples pugnas y visiones enfrentadas, y esto debería de ser un territorio pavimentado para poder actuar con celeridad en situaciones de crisis sanitarias. De ahí que yo considere que las asociaciones de salud pública, los profesionales de salud pública tienen que abogar insistentemente en que exista una legislación que permita realmente responder de manera ágil ante las emergencias sanitarias. El Reglamento Sanitario Internacional del 2005 tiene su definición de emergencia de salud pública y lo hace diciendo que es un evento extraordinario de salud pública que mediante procedimientos concretos se ha determinado que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados por su riesgo de propagación internacional de la enfermedad y que podría exigir una respuesta internacional coordinada. Por supuesto, esto es una definición para crisis sanitarias de alcance potencialmente global, una pandemia o otros fenómenos de alcance global. Pero hay también crisis sanitarias nacionales y esto tiene que estar muy definido en el marco de actuación legislativo, pero también de salud. Hay una tendencia que hay que subrayar, a privilegiar la atención a las crisis, por así decirlo, exógenas, sobre todo de carácter epidémico o pandémico, y de atribuir los problemas al advenimiento de una situación imprevista que genera circunstancias que son muy adversas y ante las cuales el sistema sanitario se ve colapsado
y tiene que responder y tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para responder. No quiero decir con esto que no sean importantes estas crisis exógenas. Yo creo que la pandemia nos revela con toda claridad. La epidemia de ébola en África Occidental afectó a los sistemas sanitarios enteros de los países. Esto tiene que ser tomado en cuenta. Pero también hay muchas crisis sanitarias que son de carácter eh, endógeno. Es decir, más allá de las que son de carácter exógeno, hay crisis importantes de la propia organización y funcionamiento del sistema sanitario, muy particularmente afectadas por crisis económicas y sociales que vivan los países. Y estas crisis son también importantes de analizar, de prever y de gestionar. Entonces, de aquí un segundo punto en que me gustaría insistir, la importancia de dar atención no solo a las crisis exógenas, sino también a las crisis endógenas. Una crisis sanitaria puede originarse por factores externos al sistema de salud, que pueden dar por resultado una crisis en la salud de la población, o por problemas internos del sistema de salud de un país o de una región que alteran de modo negativo la calidad de vida y comprometen la salud de los ciudadanos. Entonces, pueden ser agentes infecciosos, bacteriológicos, virales, que producen epidemias o pandemias, nuevos o ya existentes y conocidos, contaminaciones alimentarias químicas masivas, recordemos, por ejemplo, la intoxicación por aceite de colza adulterado en España hace algunas décadas, los riesgos ambientales descontrolados, accidentes nucleares, que conocemos muchos de ellos y que siempre son una espada de Damocles, la consecuencia de desastres, pero también de crisis migratorias, de conflictos, de guerras y el resultado a veces de víctimas masivas por eventos o accidentes que constituyen desde un accidente aéreo hasta una crisis que puede ocurrir en un evento deportivo o en una situación de una gran concentración masiva que altera la capacidad del sistema para responder con normalidad y desborda el sistema. Perdón, Daniel, te pido disculpas. Dudé mucho en interrumpir, pero No, no, es una pena, hay como un retumba tu voz. Quizás es algo como dónde está colocada tu computadora. Se eh, produce, se produce un eco que es una pena eh, a ver, porque afecta. lo que vamos a hacer es intentar, a ver si esto nos funciona, poner unos auriculares y micrófono y ver si con eso logramos corregirlo. No sé si se corrigió un poco ahora o no. Todavía no. Todavía no. A ver, todavía no pongo estos auriculares, perdón, pero no sé qué pueda estarnos dando este problema, lamentablemente. A ver si podemos hacer algo acá. No, es que no tengo aquí el. A ver, creo que aquí lo vamos a poder hacer. Ya me, ya me dirás si logramos mejorar el audio. Ahí desapareció el ruido. ¿Se logra mejorar o no? Perfecto, gracias, Ahora Daniel. sí. Bueno, Muy bien. perfecto. Bueno, lamento el que no se haya estado escuchando adecuadamente, pero bueno. Hablemos brevemente de la definición de algunas cosas que pueden contribuir a las crisis. De un desastre, una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o de una sociedad a cualquier escala, local, provincial, nacional, multinacional, por eventos peligrosos que interactúan con las condiciones de exposición, de vulnerabilidad y de capacidad del sistema sanitario, lo que lleva a pérdidas en impactos humanos, materiales, económicos y ambientales.
digamos. Estamos más acostumbrados a este tipo de crisis que pueden a veces afectar a un país entero. Habría que ver, por ejemplo, las inundaciones de hace una década, un poco más de una década en Pakistán, que abarcaban el país entero, y el solo desastre pues generaba una disrupción total en la operación de los sistemas sanitarios. Pero también hablemos de la definición de emergencia. A veces la noción de emergencia se usa indistintamente con la de desastre, en el caso de peligros biológicos, tecnológicos o emergencias sanitarias, pero también puede relacionarse con eventos peligrosos que no necesariamente resultan en una interrupción grave del funcionamiento de una comunidad o una sociedad. Habitualmente las emergencias se convierten en situaciones de crisis, y las situaciones de emergencia también pueden relacionarse, y a menudo, y esto es el caso en muchos escenarios, con conflictos, guerras, crisis humanitarias asociadas con el desplazamiento interno, la migración, los solicitantes de asilo, la afluencia de refugiados, que causan disrupciones e interrupciones en la vida social y económica. Entonces, yo creo que hoy lo que tenemos que entender es que estamos sujetos a un riesgo de crisis sanitaria por desastres, por emergencias, por guerras, de carácter multifactorial y con un alto riesgo de afectar seriamente la operación, el funcionamiento del sistema sanitario. Dentro de esto se ubica la acción humanitaria, pero no toda crisis es humanitaria, ni toda crisis se resuelve o se le responde con acción humanitaria. Hay que recordar que la acción humanitaria es el conjunto de actuaciones que están destinadas muy rápidamente a salvar vidas, aliviar sufrimiento, mantener y proteger la dignidad humana durante una crisis o conflicto causado por el hombre o la ocurrencia de un desastre, y que una de las cosas importantes es poder prevenir estas situaciones y fortalecer los preparativos ante la posibilidad de enfrentar una crisis humanitaria. Pero una crisis humanitaria muchas veces lo que requiere es la intervención no solo nacional, sino internacional, cuando se desborda la capacidad nacional para hacerlo, siempre bajo un marco de principios de ayuda humanitaria que tienen que ver con los principios de humanidad, de imparcialidad, de neutralidad y de independencia. Principios que, como hemos visto claramente pues, en algunas de las crisis más recientes, tanto la crisis de Ucrania como la de Medio Oriente, en particular la Franja de Gaza, pues no son principios a los que se ajusta la actuación de los Estados miembros y que se ven muy dificultados para la actuación internacional. Bueno, la gravedad de una crisis sanitaria suele medirse por el número de personas afectadas, por su extensión geográfica o por la morbilidad o mortalidad del proceso patógeno que lo origina. En el caso de COVID estábamos antes de tener la vacuna con altísimas tasas de mortalidad, especialmente en edades avanzadas, pero muchas veces no es únicamente una patología, sino que puede ser la crisis entera que nos lleva a una altísima mortalidad general, mortalidad infantil, mortalidad materna. Entonces la intensidad está ligada a paradigmas epidemiológicos de magnitud, trascendencia, vulnerabilidad del problema de salud, pero también al grado de perturbación que se genera en la oportunidad y en la calidad de la prestación de servicios sanitarios. Yo creo que es muy importante ver este binomio, la afectación desde un punto de vista demográfico, epidemiológico y por supuesto de la actividad económica y la subsistencia y las formas de vida, pero también la perturbación en la respuesta social organizada, en los servicios de salud, en la prestación sanitaria, que se ve muchas veces desbordada o rota, deteriorada, sujeta a una gran disrupción. Y esto lo hemos visto desde terremotos de Haití que han prácticamente asolado clínicas, hospitales y cobrado vidas de personal sanitario
hasta guerras como la de Sierra Leone o Liberia, que han dejado prácticamente sin efectivos sanitarios a los países y que se ven hundidos en una gran crisis para cubrir las poblaciones. Perdón, ¿sí? Adelante, adelante, Daniel. Vale, sí. Bueno, entonces, está claro, la diversidad de las situaciones de emergencia, la amplia gama que resulta de múltiples factores, las múltiples repercusiones políticas, económicas, sociales y de salud pública de las crisis sanitarias, como también puede haber las repercusiones en materia sanitaria de las crisis económicas y sociales. Y que esto puede terminar socavando decenios de desarrollo social, de adelantos en materia de salud y en el fondo retardar notablemente el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Bueno, situado esta multiplicidad de elementos y factores que, pues como podrán ustedes ver, demanda un análisis no simplista, no lineal, un análisis de la complejidad que entrañan las crisis, pues hay que también profundizar mucho sobre cómo podemos estar mejor preparados para responder ante una crisis sanitaria. Ya hemos dicho que los aspectos sanitarios de las crisis suelen caracterizarse por grandes sufrimientos y elevada mortalidad. De hecho, en las crisis humanitarias se usa el indicador de la tasa de mortalidad y cuando es superior a 1 por 10.000 por día, se considera que estamos en plena crisis humanitaria que requiere de intervención para salvar vidas de manera urgente. Entonces, bueno, hemos hablado de los factores desencadenantes, las catástrofes súbitas, las emergencias complejas y continuas relacionadas con conflictos que hoy son más de 100 en el mundo. No son unas cuantas, son más de 100 en el mundo y esto está agotando la capacidad de acción humanitaria en respuesta o amenazas crecientes, a menudo insidiosas, como puede ser lo que fue la intoxicación diseminada por arsénico en el delta del Ganges o el aumento de la prevalencia desde los 80 de la infección mortal por VIH o la desertificación y el cambio climático. Es decir, insisto, es una constelación de elementos que nos desatan o nos desencadenan una crisis. Pero lo que es muy importante es poder tener la capacidad de determinar cuándo están desbordados los sistemas nacionales y locales. Porque la mayor parte de la morbilidad y mortalidad asociadas con estas crisis se deben al hecho de que las personas, por la crisis, terminan careciendo de lo indispensable para vivir y para subsistir. Entonces, los sistemas locales que normalmente proporcionan acceso al agua, a los alimentos, al abrigo, al cobijo, a la vivienda, al saneamiento, que aseguran la seguridad de las personas y la protección social de las personas y que prestan atención sanitaria, dejan de funcionar, no funcionan o funcionan deficitariamente. Entonces, los sistemas nacionales son incapaces de compensar esta situación. Y a veces son los sistemas nacionales enteros que se ven sumidos en estas crisis y que no tienen la capacidad de lidiar con lo que se tienen que enfrentar. Entonces, lo que tenemos es una ausencia de cobertura de necesidades básicas en la crisis que pone en peligro la salud de la población expuesta y conlleva un aumento en las tasas de mortalidad y de morbilidad. Y yo creo que hay que leer las crisis como contracciones o reducciones de la cobertura efectiva de atención sanitaria. En el fondo son contracciones de la cobertura universal, exista en el nivel que exista en cada país. Entonces, yo creo que esto obliga a una reflexión muy profunda de gestión sanitaria y de salud pública. Cada año, aproximadamente 1 de cada 5 Estados miembros de la OMS sufre una crisis de esta naturaleza, en donde los sistemas locales se ven desbordados, dañados o interrumpidos. El 65% de las epidemias notificadas a la OMS se produjo en el curso de emergencias complejas, es decir, de conflictos, guerras y crisis de enfrentamiento de actores
a veces estatales y no estatales, en un territorio o en múltiples territorios, en un Estado miembro o en múltiples Estados miembros. Hay unos 2.000 millones de personas que corren el riesgo de vivir situaciones de crisis y más de 40 millones que las están viviendo directamente, las crisis más agudizadas. Y la supervivencia de estas personas es la que está en juego ante estas situaciones. Bueno, esto nos lleva a tener que estructurar las 3 grandes fases de respuesta a las críticas: la preparación, la respuesta, que algunos le llaman el socorro, pero yo le llamaría respuesta, y un mecanismo eficaz de recuperación ante los daños causados por la crisis. En cuanto a preparación, la preparación específica para las crisis mitiga el impacto en los sistemas de salud y reduce decisivamente el sufrimiento, la propagación de epidemias y el número de muertes. Pero esto implica gran preparación, planes de contingencia, reservas estratégicas. La pandemia nos mostró claramente que esto en la mayor parte de los países no está presente y sigue sin estar presente. Las oficinas regionales y de país de la OMS, y muy especialmente las de las Américas, tienen un largo y exitoso historial de apoyo a los Estados miembros para mitigar consecuencias sanitarias de los desastres. No debería decir naturales ahí, de los desastres que no son naturales. Y de las emergencias complejas a través de una planificación eficiente. Yo creo que fue un programa pionero y esto ha seguido en muchas otras regiones del mundo, pero no podemos bajar la guardia y muchos países han bajado la guardia. Entonces, bueno, para muchos países esto significa que hay que asegurar la capacidad de recuperación de los servicios de salud en condiciones extremas en donde la disponibilidad de servicios sanitarios, que muchas veces se tienen que ver centrados en traumatismos, en salud materna, en atención pediátrica y afecciones crónicas, el triaje, el tratamiento de víctimas de catástrofes, la evacuación de heridos, los procedimientos de cuarentena, la capacidad para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate y de instaurar rápidamente vigilancia y control de enfermedades, no necesariamente están suficientemente consolidados. Mucha gente habla hoy, es la moda de resiliencia en los sistemas de salud. Bueno, le podemos llamar de muchas formas, pero tiene que haber una capacidad de responder a esa situación extraordinaria en la que ubica una situación de crisis. Entonces, quienes tienen que responder tienen que estar preparados para hacerlo. Y la preparación para responder tiene que ser una prioridad de todos los programas de desarrollo y no es únicamente un tema humanitario. Es absolutamente imprescindible planificar cuidadosamente con el fin de asignar responsabilidades, identificar desafíos, introducir procedimientos especiales, protocolos, mecanismos alternativos. Se tiene que tener además en cuenta que en esto participa la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, que esto es una construcción colectiva y que la preparación y la formación tendrían que orientarse hacia la identificación del personal esencial, la creación de listas de personal, la evaluación de procedimientos, el acopio de suministros esenciales para tener la capacidad de lo que en inglés se llama scaling up y que es reforzar e incrementar la capacidad operativa de los servicios en situaciones en donde hay un desafío extraordinario generado por la crisis. La Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Kobe en enero de 2005 se centró en las opciones para reducir al mínimo los riesgos y las consecuencias de los desastres. Y los Estados miembros tienen que examinar el impacto de desastres y los beneficios que se pueden obtener asegurando más seguridad, más capacidad de recuperación de los sistemas sanitarios. Y esto yo creo que es muy importante, capacidad de recuperación, flexibilidad para responder a situaciones extremas, empezando por los hospitales y otros centros de salud, pero también por la atención primaria y especialmente en territorios propensos a terremotos, huracanes u otras afectaciones naturales. Hablemos ya no de la preparación, sino de la respuesta. Bueno,
hay que tener la capacidad de organizar, de concertar una respuesta que garantice supervivencia y protección para el bienestar de las poblaciones afectadas. Rápida. Los elementos de esta respuesta son, naturalmente, el que hay que mantener un acceso equitativo al agua salubre, al saneamiento, a los alimentos, al abrigo, proteger a las poblaciones afectadas frente a los problemas de salud y a los abusos. Y esta respuesta tiene que dar prioridad a las personas más vulnerables, mujeres, especialmente las embarazadas, niños pequeños, las personas mayores que no reciben suficiente atención ni en la planificación ni en la respuesta ante las crisis, y las personas incapacitadas o con enfermedades crónicas. El efecto sanitario positivo de dar una respuesta rápida se evidenció muy claramente en la República Islámica de Irán después del terremoto de Bam en el 2003, en la República Democrática de Corea tras el accidente ferroviario de Ryonchon y en Djibouti tras las grandes inundaciones del 2004. Pero bueno, de ahí hemos tenido que ir construyendo más y más, y las crisis se han incrementado y los conflictos se han incrementado. La necesidad de garantizar que los grupos más vulnerables de la población realmente tengan acceso a servicios de salud eficaces es algo que hoy pues lo vemos con toda claridad. Es un problema en un Haití conflictivo que desde el terremoto no sale del conflicto y se hunde cada vez más. En la Franja de Gaza, que bueno, no elaboro más al respecto porque lo vemos a diario. La región sudanesa de Darfur, hoy no solo Darfur, sino en Darfur en su conjunto, en los campos de refugiados de Chad, en lo que padecieron muchas zonas de Irak tras la invasión, la República Democrática del Congo con sus señores de la guerra y sus conflictos, y Ucrania con el conflicto ruso-ucraniano, entre otras. Podríamos citar muchas más. Los ministerios de salud de los países tienen un papel fundamental. Son los coordinadores de la acción sanitaria que hay que emprender por parte de las instituciones nacionales. Es la autoridad sanitaria. Y tienen que articularse con los organismos internacionales y las organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, la Cruz Roja y Media Luna Roja, otras ONGs, pero para eso tienen que estar preparados. Y tras una evaluación rápida de la situación de las personas en riesgo, tras identificar de manera rápida prioridades urgentes, tienen que ponerse a la disposición de la población la atención sanitaria mínima esencial. Muchas veces tiene que hacerse a través de esquemas móviles o de reforzamiento de las redes de servicios y de atención primaria. Pero esto requiere un operativo, no es algo que se dé pues de manera espontánea y por sí solo. Entonces, cuando sea necesario, pues los servicios dañados tienen que ser reparados. Y la respuesta incluye pues un apoyo logístico muy importante al despliegue de personal calificado, a la distribución de suministros, a la previsión de necesidades de largo plazo. Y sobre todo, hay que hacer un seguimiento periódico de los progresos realizados. De nuevo, las oficinas de la OMS en los países tienen un papel muy importante en apoyar a las instituciones nacionales y provinciales y locales a evaluar la situación, a coordinar las operaciones en el sector de la salud, a coordinar el suministro de servicios esenciales. Los peligros al que se enfrenta el personal encargado de las operaciones de socorro, la interrupción de comunicaciones, las cadenas de suministro, son muchas veces un impedimento a la prestación de ayuda, especialmente durante los conflictos. Lo hemos visto con toda claridad en el conflicto de la Franja de Gaza, en donde además pues más de 200 personas, personal sanitario, ha fallecido como parte de las acciones bélicas. La actividad como la vigilancia de enfermedades, la investigación de brotes, la coordinación del control de enfermedades, cobran una importancia particular ligada a la atención primaria y a los servicios hospitalarios. Y las oficinas de la OMS en los países deben y tienen que apoyar
las necesidades nacionales muchas veces desbordadas para transporte, para alojamiento de expertos, para movilización de suministros y equipos y para comunicaciones vocales y electrónicas, que son esenciales en situaciones de crisis. Entonces, bueno, sí, la contribución de organizaciones humanitarias que colaboran en los países con las autoridades locales y nacionales es fundamental. Y cuando se necesitan conocimientos técnicos del exterior de la comunidad afectada, deben aportarse o movilizarse rápidamente. Entonces, por eso es muy importante que exista un mecanismo de respuesta rápida, global, regional, nacional, al servicio de los Estados miembros. Y todo esto implica preparación, inversión, reservas estratégicas, planes de contingencia que, insisto, a menudo no contamos con ellos. La Secretaría de la OMS ha ampliado su capacidad de respuesta con respecto a lo que tenía hace 2 décadas, notablemente, y me alegro de eso, a pesar de que en su momento había dudas en el liderazgo de la OMS hace algunos años de si esto debería ser una función. Yo creo que la realidad ha terminado demostrando que tenía que ser una función y que en situaciones como lo hemos visto en la pandemia, pues se vuelve fundamental esa función. La base es la rápida disponibilidad de profesionales de calidad, de calibre, en el campo de la salud pública, en el campo de la asistencia sanitaria, respaldados por apoyo técnico, logístico y administrativo. Y hoy hay múltiples organismos que colaboran en el marco del clúster de salud que coordina la OMS mundialmente y en los países afectados por crisis, pues de organismos como UNICEF, el Fondo de Población, OCHA, otras organizaciones de Naciones Unidas, el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y otras grandes ONGs, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Médicos Mundi, y otros más que no da tiempo de citar. Entonces, bueno, yo creo que la amplia gama de apoyo especializado en respuesta a crisis en los últimos años y especialmente durante la pandemia, ha implicado la movilización y el reforzamiento de esta capacidad en la Organización Mundial de la Salud. Haciendo un poco todo esto que menciono aquí, desde la evaluación de necesidades sanitarias hasta el apoyo a la atención a problemas de salud, al fortalecimiento de la asistencia a enfermedades mentales, a reforzar servicios destinados a mujeres y niños, salud sexual y reproductiva, a reducir al mínimo los gastos del usuario donde hay gastos de bolsillo o cofinanciamiento del bolsillo del usuario, mejorando hablo de situaciones de crisis, mejorando la salud ambiental, coordinando intervenciones y pues generando marcos de gestión y coordinación de suministros y servicios y apoyo logístico. Pero las cosas no se detienen ahí, hay que ir también a enmarcar de forma adecuada las acciones de recuperación. Y desde una perspectiva sanitaria, las crisis se resuelven cuando se han reparado y reconstruido los sistemas de salud esenciales, cuando las principales necesidades de la población más vulnerable han sido atendidas, cuando se ha garantizado la seguridad del entorno sanitario, tanto para pacientes como para personal sanitario. No es únicamente la acción de socorro en la fase aguda, es la acción de recuperación del sistema sanitario, especialmente cuando se ve golpeado o deteriorado. Para lograr esto, pues la OMS colabora con autoridades nacionales y organismos, también en el componente de recuperación de manera coordinada y unificada. Pero estos planes de recuperación tienen que centrarse en servicios básicos esenciales para los más necesitados, en el restablecimiento de los servicios en centros de atención primaria y hospitales, en la rehabilitación de los servicios de laboratorio y de los programas de salud pública y vigilancia de enfermedades. Es decir, es toda una agenda, aún en países desarrollados. Esto me ha tocado vivirlo aquí en España, porque tuve la oportunidad de comparecer ante el Congreso de los Diputados en el marco del impacto de la pandemia en una comisión de reconstrucción o recuperación. Pues hay que visualizar claramente que el tema no es únicamente volver a la normalidad en las cifras de personas afectadas o en el número de camas
o de unidades de cuidados intensivos ocupados, sino que tienen que ver con reforzar y recuperar el deterioro en, por ejemplo, atención primaria y en programas de salud pública. Recuperar el desfinanciamiento tenido a partir de la crisis económica del 2008. Entonces, hay toda una fase de un gran tour de force, si se quiere, de tener que recuperar la funcionalidad plena del sistema sanitario. Y esto no se nos puede olvidar en situaciones de crisis. Esto incluye, por supuesto, la identificación de personal indispensable, su apoyo y formación, y vuelvo a insistir, los sistemas de abastecimiento de reservas estratégicas, de suministros, de equipos esenciales, el que haya alianzas eficaces para movilizar recursos. Y bueno, la Secretaría de la OMS ha apoyado muchas veces a los ministerios de salud en este trabajo conjunto para recuperar los sistemas de salud. Fue el caso en la región de los Balcanes tras el conflicto en muchos de los países. Sigue todavía trabajando en algunos países como Kosovo, en donde bueno, hubo un gran deterioro del sistema sanitario. Pero esto se ha dado en múltiples países, no únicamente en los Balcanes, en la última década del siglo XX y al comienzo del siglo XXI. ¿Qué es crítico en la recuperación en materia sanitaria? Bueno, la necesidad de que simultáneamente protejamos vidas y reduzcamos las enfermedades, la desnutrición, la discapacidad entre las poblaciones vulnerables en las zonas afectadas, y esto constituye un imperativo humanitario, pero que al mismo tiempo empecemos a trabajar en fortalecer una capacidad institucional para poder perseguir los objetivos de desarrollo en materia de salud a más largo plazo, dice ahí ODM, los ODS, perdón, relacionados con la salud y nutrición, y cumplir las funciones esenciales de salud pública, proporcionando servicios de salud críticos y apoyando los mecanismos de protección social en materia de salud. Y esto es un imperativo de desarrollo. Entonces, tiene que haber un paquete entero de acción, de recuperación, que cubre todas estas dimensiones del quehacer sanitario, tanto en materia de salud pública como de atención sanitaria o de atención a las personas, ambulatoria y hospitalaria. Y esto siempre, cuando se hace internacionalmente, debe hacerse no sustituyendo los esfuerzos nacionales de los proveedores estatales y no estatales que puedan existir en el país, y esta coordinación es siempre un desafío. ¿Qué estrategia se puede utilizar para avanzar en la recuperación en materia sanitaria en situaciones de crisis o de crisis o de recuperación de crisis? Bueno, hay que realizar esfuerzos más allá de la fase de socorro. Esto es muy importante. No limitarnos a la acción inmediata, humanitaria, de emergencia. Hay una necesidad de promover programas de armonización y alineación en entornos complejos, donde los mecanismos regulares que están operando en el trabajo de desarrollo, en la cooperación al desarrollo, no están plenamente desarrollados. Hay la necesidad de incorporar a las instituciones financieras internacionales que pueden hacer una inyección económica, pero subordinada a una agenda verdaderamente bien planteada de recuperación, en donde el papel se puede tornar mucho más relevante en esta fase si se hacen las cosas de manera distinta. Y la necesidad de combinar en un grado mucho mayor que durante la respuesta aguda a la crisis, el mayor papel del liderazgo de las contrapartes nacionales, tanto en el ámbito nacional como subnacional o provincial o estatal. ¿Qué tareas son fundamentales en la recuperación en situaciones de crisis prolongadas y de transición? Pues mantener las intervenciones críticas que salvan vidas, no abandonar eso mientras exista un conjunto de población vulnerable que requiere de una acción extraordinaria. Acelerar el ritmo para el logro de los ODS relacionados con la salud y la nutrición. No nos podemos olvidar de la importancia que tiene el fortalecer el papel rector de la autoridad sanitaria, orquestador, agrupador y direccionador de los esfuerzos. El proteger las funciones esenciales de salud pública,
que esto coincide con el planteamiento del Reglamento Sanitario Internacional de las llamadas core capacities necesarias para poder cumplir con este reglamento, y que sabemos hoy, incluso después de la pandemia, que en un 65% de los casos de los Estados miembros no están presentes al nivel que tendrían que estar presentes. Ampliar la prestación de servicios de salud, porque habitualmente fueron devastados o compactados. Asegurar infraestructuras adecuadas para el funcionamiento del sistema de salud. Entonces, esto nos lleva a establecer objetivos de corto plazo y de mediano y largo plazo. En el corto plazo, pues restablecer la funcionalidad de las operaciones de los distritos sanitarios, de los sistemas locales de salud. Garantizar el desempeño de las funciones esenciales de salud pública en las zonas afectadas. Si se baja la guardia en ese sentido, la vulnerabilidad es enorme y el precio puede ser muy elevado. Garantizar la prestación de servicios en las zonas afectadas a través de esquemas temporales, que muchas veces incluyen esquemas móviles y pues digamos el dotar o situar personal temporalmente en zonas afectadas. Lo que llamaba el scaling up, y en inglés el incrementar la capacidad operativa. En el largo plazo, pues hay que plantearse la recuperación de la infraestructura dañada y racionalizar la nueva que se cree, crear capacidad institucional para mejorar el desempeño del sistema de salud en los distritos afectados, mantener la prestación de servicios a través de esquemas de transición, pero teniendo muy claro cómo se va haciendo la transición, creando las bases, sobre todo para un sistema de salud permanente, sostenible, en lo posible mejor que el que estaba operando. Esa frase que se acuñó con posterioridad al tsunami en las fases de recuperación, building back better, reconstruyendo de mejor manera que lo que se tenía antes. Contribuir sobre todo al desarrollo gerencial de autoridades sanitarias provinciales y distritales. Entonces, bueno, los pilares fundamentales de la acción tienen que ver con fortalecer una capacidad de planificación y gestión sanitaria a nivel provincial y de distrito, con la capacidad de desarrollar plataformas de coordinación con todas las partes interesadas en torno a planes maestros de distrito que utilicen el enfoque de coordinación de los múltiples actores, el enfoque de clúster. Incorporar elementos de vigilancia epidemiológica y de alerta temprana en operaciones provinciales y distritales ordinarias, enlazándolos en todo lo posible con la red de atención primaria. Fortalecer los servicios de atención primaria, darle atención a la prestación de servicios de apoyo psicosocial, garantizar la atención adecuada de la población discapacitada mediante rehabilitación basada en la comunidad y fortalecimiento de servicios de rehabilitación, intensificar medidas relativas a intervenciones prioritarias para los problemas de salud sexual y reproductiva, y no bajar la guardia en cuanto a la vacunación, garantizar niveles adecuados de inmunización, mantener la operación de laboratorios, servicios de rayos X e infraestructura de servicios de transfusión de sangre. También es importante mantener un nivel adecuado de funcionalidad de los mecanismos de suministro de medicamentos y equipos y garantizar niveles adecuados de referencia, de acceso y derivación a atención secundaria y terciaria. Y esto, bueno, para ir cerrando y concluyendo, implica enfoques que tienen que ver con reestructurar la operación de socorro para convertirla en una operación de recuperación basada sobre todo en planes que estén destinados a mejorar la funcionalidad de los servicios de salud, personales y no personales, de atención a las personas y de salud pública. Promover el desarrollo de planes maestros de desarrollo distrital que incluyan planes de contingencia para el sector salud, por supuesto, que guíen el esfuerzo de recuperación elaborado por las comisiones conjuntas de autoridades de salud distritales y provinciales y agencias de reconstrucción multisectoriales, locales y provinciales, que muchas veces se crean especialmente tras grandes desastres o crisis que han devastado la infraestructura
de los países. Y creación de capacidad para fortalecer planificación sanitaria, gestión de proyectos a nivel provincial y distrital. Esto implica combinar recursos de la operación en curso en los distritos, de los presupuestos regulares distritales o locales, con programas nacionales de salud y fondos o agencias de reconstrucción que refuercen la operación regular, que no creen estructuras paralelas. Diseño de un plan de, dice ahí aplastamiento, no debería decir eso, de un plan que a corto plazo permita el despliegue de recursos humanos y capacitación en apoyo a la restauración de la funcionalidad de los servicios y adaptar el funcionamiento del grupo de salud a un enfoque descentralizado de los distritos que involucre a los socios que tengan que involucrar, incluidas las instituciones financieras. No hay que olvidarse que hay que hacer un monitoreo de la recuperación en materia sanitaria que informe a la planificación continua de esfuerzos, que informe a los beneficiarios sobre el progreso y el impacto que se está alcanzando, que informe a los donantes, los asociados, el público sobre la utilización de recursos y resultados, y que informe de futuros esfuerzos de respuesta y recuperación ante desastres. Yo creo que es muy importante entender que hay que comunicar, que hay que evaluar, que hay que sistematizar la acción y que hay que organizar una capacidad de recuperación que no es el funcionamiento habitual de los servicios, no es business as usual. Bueno, podríamos haber seguido más tiempo, pero no va a haber la posibilidad de hacerlo. Y iba yo a poner algunos ejemplos de la gestión de crisis en el ámbito español por COVID. De todos modos, haré disponible la presentación a Alejandra y a Hugo para que se pueda poner en la página web de la asociación, si así lo quieren. Y bueno, simplemente darles las gracias por la atención y decir que estoy en la mejor disposición de responder preguntas, comentarios y participar en un diálogo si todavía tenemos tiempo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante. En Argentina no estamos en una situación de desastre, pero sí hay aspectos que nos preocupan, como un Estado que se retira de sus responsabilidades y nos acerca a situaciones riesgosas en el campo de la salud. Por eso es muy pertinente lo que hoy hemos escuchado. Así que está abierto a intervenciones. No sé si ya lo viste, pero entre los oyentes hay muchas personas, varias que te conocen muy bien, y imagino que tanto para ti como para ellos y ellas es una satisfacción encontrarse en este ámbito. Preguntas, comentarios. Hay dos comentarios en el chat, Hugo. Juan Pedro Bonifaci, que además ha participado en muchas actividades, es un miembro muy activo de la SAP, dice, y me gustaría, Daniel, un comentario tuyo en relación a lo que acaba de decir Hugo y a lo que dice Juan Pedro, que dice, yo quiero transmitir que la principal crisis en los territorios que transitamos es la violencia con complejidad de aumento de la pobreza y consumo problemático. Y te hago este comentario y ya te dejo. Ernesto Eduardo González, esta exposición del doctor López Acuña es un faro notable, iluminador, no solo plantea la temática de crisis en los sanitarios, sino también un camino y una planificación para enfrentar y salir de los momentos de emergencia. Mi pregunta es cómo formar profesionales que puedan coordinar los servicios necesarios en momentos de crisis sanitarias. Bien, primero un saludo a todas las personas con quien hemos tenido relación antes, que nos conocemos y que están presentes en la audiencia. Un placer contar con ustedes. Segundo, a ver, primero, digamos, yo creo que además de las dos preguntas, hago una breve referencia al comentario de Hugo. Yo estoy muy consciente de que la situación en el caso de Argentina no es la situación de
una crisis por un desastre masivo o porque estemos enfrentando una situación de hambruna o de sequía o de inundación. Pero sí hay un riesgo muy grande de digamos, desmembramiento y disfuncionalidad del sistema sanitario ante la retirada de el papel estatal y público en la sanidad. Y esto significa menos inversión en salud pública, menos inversión en atención primaria, problemas de acceso para muchos grupos poblacionales, elevada marginalidad, combinación, por supuesto, con la pobreza extrema y otros problemas. Y esto, de alguna manera, debería de ser visto como un escenario de crisis ante el que hay que planificar y posicionarse. Si no con la seriedad que implicaría una acción humanitaria inmediata, sí con la rigurosidad que debería de suponer el entender que hay una crisis que está clara, que está presente y que está vulnerando cada vez a más personas. Y que, entre otras cosas, detiene, ralentiza el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, incluso genera muchas veces regresiones en la situación de salud. A ver, dicho esto, paso al primer comentario. Yo también considero y estoy de acuerdo en que hay un escenario al que no le estamos dando suficiente atención y es el surgimiento y la generalización de la violencia, del odio, de las conductas agresivas y faltas de respeto entre ciudadanos, y que esto va creciendo más y más en la medida en que hay un caldo de cultivo de crisis económica y social y hay una retracción del Estado en la educación, en la sanidad, en la protección social. Entonces, yo creo que es parte del escenario que hay que analizar y ante el cual hay que posicionar a la salud y a la salud pública. Hay un escenario en donde la marginalización es creciente, donde la exclusión es creciente, donde la lumpenización, por decirlo de alguna manera, es creciente, y en donde estamos ante situaciones en donde al mismo tiempo el salario social que tendría que suponer la respuesta del Estado se contrae. Bueno, esto pues tiene un límite hasta dónde puede llegar, y de ahí que haya que poner mucha más atención a iniciativas, naturalmente, no solo sanitarias, sino multisectoriales, que tengan que ver con enfrentar los determinantes sociales de la salud y enfrentar los determinantes económicos de la salud. Pero no con discurso, sino con acciones específicas que reduzcan riesgo y que den respuesta, que tendrá que pasar necesariamente, por supuesto, por creaciones de protección social en salud y protección social en general. Con respecto al segundo comentario, y al alargarme un poco en mi respuesta, he perdido un poco porque no tomé nota. Sí, solo si lo Vuelvo a leer pudiera, si querés. sí, si lo pudiera reiterar brevemente, sí. Claro. Me acuerdo Bueno, rápido. lo que dice es lo importante de tu presentación por el camino y la planificación para enfrentar y salir de momentos. Y su pregunta es cómo formar profesionales que puedan coordinar los servicios necesarios en momentos de crisis sanitarias. Así es. No, muy perfecto. A ver, primero señalar que, tal como lo dije en mi presentación, se necesita mucho más análisis creando escenarios, más planificación, más planes de contingencia, más capacidad de prever lo que puede suceder y cómo hay que responder y cómo los servicios se pueden organizar o no. Ya muchas veces los servicios fueron puestos a prueba en gran medida durante la pandemia y no necesariamente se aprendió la lección de cómo estar listos para responder.
Ahora, ¿cómo formar profesionales? Yo creo que esta es una tarea fundamental. Primero, yo estoy convencido de que tiene que haber mucha más inclusión de contenidos que tienen que ver con la gestión de las crisis sanitarias y con las crisis sanitarias en la formación en salud pública, en la formación en gestión sanitaria, para empezar, pero también en la formación en materia de profesionales que se ocupan de la atención primaria, profesionales múltiples, no solo médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales. Yo creo, y bueno, tiene que haber una sensibilización de los tomadores de decisiones, de los formuladores de políticas y de los políticos mismos ante el impacto que tienen las crisis, y ojalá que pudiésemos y supiésemos aprovechar de la mejor manera las enseñanzas que nos deja y las lecciones que nos permitió derivar la pandemia de COVID-19. Pero yo creo que, vamos, yo estoy convencido de que las escuelas de salud pública, por ejemplo, o los programas de formación en salud pública tienen que incluir mucho más sobre migración y salud, sobre refugiados, sobre salud en las prisiones, sobre los temas de determinantes sociales, sobre las crisis sanitarias y su gestión. Yo comentaba antes de empezar la sesión con Hugo y con Alejandra que acá he estado colaborando en España en un máster de gestión sanitaria que ha hecho un módulo entero del que me ocupé y coordiné sobre gestión de crisis sanitarias. Un módulo de una duración amplia y entrando en mucho más detalle que lo que hemos entrado hoy, analizando y revisando algunas crisis. Yo creo que esto es fundamental y yo creo que si esto no lo hacen las universidades por una razón o por otra, yo quiero creer que las universidades o escuelas de salud pública ligadas al sistema sanitario no lo logran hacer. Bueno, hay que hacerlo también a través de las asociaciones de salud pública. Yo creo que también hay que hacerlo a través de mecanismos como el desarrollado. Me tocó a mí iniciar este trabajo hace 20 años, como el campus virtual de salud pública de que la OPS gestiona en colaboración con múltiples entes académicos, incluyendo contenidos específicos sobre la gestión de crisis, no únicamente sobre respuesta a desastres. Esto es para mí el paradigma que fue importante previo en los 70s, 80s, 90s, hasta la primera década, pero yo creo que estamos en el siglo XXI ante una situación que requiere ir al paradigma de gestión de crisis sanitarias y que esto pues requiere mucho más esfuerzo de profesionales múltiples, de múltiples disciplinas, de múltiples actores, no solo las instituciones formadoras. Insisto también, yo creo que aquí las asociaciones de salud pública, y en esto pues los felicito por haber emprendido este ciclo de webinars, tienen que hacerlo, digamos, tenemos que salir de esas formaciones clásicas de las ciencias que son importantes. Hay que tener formación en epidemiología, en bioestadística, en administración sanitaria, en ciencias sociales y salud, por supuesto, pero tenemos que ir a ámbitos más aplicados que son hoy escenarios de problemas críticos, sociales y de salud pública. La violencia, la pandemia del uso de drogas, el tema de la migración y el desplazamiento forzado de millones de personas, los temas que tienen que ver con el abandono de la salud de las prisiones, entre otros. Yo creo que es hora, bueno, y no se diga lo que hay que trabajar también en la formación que tiene que ver con entender mejor. Yo he tenido una experiencia de desarrollar a este respecto algunos contenidos educativos de la importancia que tiene la reducción de las inequidades en salud y en el acceso a los servicios de salud. Perdón por extenderme un poco más de la cuenta. No, no, muy bien. ¿Alguien desea hacer algún comentario adicional? Mirta, tenés la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Un placer acá compartir con todos ustedes y también con Daniel, por supuesto, con el cual hemos trabajado muchos años y seguimos.
creo que hay una pérdida total en la sociedad de la discusión sobre la preparación para desastres y emergencias, que cada región y cada comunidad tiene diferentes, ¿no es cierto?, según donde esté emplazada, de los desastres naturales o de la violencia social. Pero siempre es importante, por ejemplo, recordar que en nuestro país vecino de Chile, hace más de 50 años que se hace por lo menos 2 veces al año en todas las escuelas un simulacro de terremoto. Entonces, se ha perdido completamente en términos de la educación del ciudadano y de la autoridad sanitaria. O sea que en las dos puntas y todo lo que está en el medio está ausente en el país, sea por, además de situaciones reiterativas anuales, como son los incendios, por ejemplo, ¿no? No los incendios urbanos, sino los incendios de bosques, etcétera, que se han convertido en algo casi cíclico, anual, en muchas áreas del país, e inclusive cada vez son mayores las áreas afectadas. Entonces hay un tema de formación y de educación, no por falta de instrumentos, porque nosotros tenemos inclusive una creación del Consejo a partir de Kioto y todos los demás acuerdos. Supuestamente la Secretaría de Seguridad o el Ministerio de Seguridad, según en qué gobierno haya, tiene la responsabilidad de manejar los dos consejos, el Consejo Intersectorial y el Consejo con la sociedad civil. El intersectorial de todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces, y las empresas de agua, de obra pública, etcétera, ¿no? Educación, salud y todo lo demás, bajo el tema de la seguridad personal, seguridad comunitaria, ¿no es cierto? Y bueno, ese consejo ya desde el anterior gobierno no se convocaba, siendo que es una responsabilidad anual, por lo menos anual, pero puede ser varias veces anuales en el año, y ni siquiera aparece mencionado actualmente. Entonces, realmente los dos pilares de lo que tú hablabas, Daniel, por un lado la formación del ciudadano y por el otro lado la autoridad desde el Estado a todos los niveles y la formación del ciudadano a todas las edades y en todas las circunstancias, viva en el campo, en la escuela, en el hospital, etc. Entonces los hospitales no hacen simulacro, a pesar de que muchos tienen evaluación de riesgo y que existe el modelo y fue aplicado en el país en muchos lugares de los hospitales seguros, la vivienda segura, el agua segura, y así podríamos seguir, la escuela segura, ¿no? De acuerdo y con la participación de todos los actores. Si es la escuela, desde el director de la escuela hasta el niño de jardín de infantes. Entonces no tenemos eso, y eso es lo que tenemos que abogar. Yo he participado en el Consejo Nacional cuando se convocaba, no se convocó más desde hace 2 años o 3, ni inclusive nunca se convocó durante la pandemia. Entonces, realmente es un abandono que va a costar muchísimo daño, ¿no? Aunque va a costar muchísimo esfuerzo, por supuesto va a costar muchísimo esfuerzo la respuesta, pero va a costar muchísimo daño porque no hay preparativos para la respuesta, ni hay prevención, ni un enfoque de riesgo para aplicar las medidas antes de que ocurran. Ojalá no ocurran porque estamos tan preparados y tan prevenidos que no ocurran los desastres, pero con las previsiones, perdón, del cambio climático y demás, es esperado, más todos los indicadores del incremento de la violencia social por las condiciones de deterioro de la sociedad en su conjunto,
no tenemos un concepto de prevención del riesgo y de respuesta, ¿no? Eso quería agregar. Por ejemplo, el tema de los simulacros. O sea, no puede ser que los hospitales y las escuelas no hagan simulacro por lo menos uno por año, de acuerdo a los riesgos que tienen. Algunos tendrán de inundación, otros de incendio, otros de terremoto, en fin, pero no ocurre. O de violencia social también, ¿no? Que impida el llegar. Gracias. Bueno, yo quería nada más aprovechar para saludar a Mirta. Me da muchísimo gusto verla después de tantos años y gracias por estar presente hoy y por tu comentario. Yo coincido 100% en el tema del abandono del que habla Mirta. Yo creo que hay muchas cosas que se venían haciendo, que se empezaban a hacer, pero que se han dejado de hacer y que va a costar mucho trabajo recuperar, pero que hay que dar la pelea por recuperarlas. Ahora que Mirta hablaba de los simulacros, yo me acuerdo que una de mis primeras actividades cuando me uní a OPS fue justamente un taller con las escuelas de salud pública y el programa de preparativos de desastres para llevar a cabo un simulacro de un escenario de un desastre y la organización, la preparación que había que tener, el jugar roles incluso entre los participantes, repartiéndose papeles de los actores nacionales e internacionales, que eran utilísimos y que eran parte de una estrategia también de insertar dentro de la formación en salud pública estos contenidos. Yo creo que hemos abandonado demasiadas cosas y no hemos aprendido suficientemente el mensaje en esta pandemia de que si hubiésemos tenido más capacidad de preparativos, más capacidad de planes de contingencia, podríamos haber tenido una mucho mejor respuesta, especialmente en el primer año y medio antes de poder generalizar la vacunación. Así que completamente de acuerdo y que yo creo que hay que profundizar los mecanismos que existen de coordinación a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Solo agregar que es muy bueno que haya señalado Mirta que por un lado hay que fortalecer esa capacidad y esa de los profesionales sanitarios, de los gestores sanitarios y de los tomadores de decisión en términos de crisis o de cómo enfrentar crisis, incluidos los desastres, pero crisis en un sentido amplio, pero también sensibilizar, formar, educar a la ciudadanía. Yo he estado teniendo posibilidad de participar aquí en España en algunas iniciativas muy interesantes, emprendidas sobre todo a nivel local, por municipios y a veces por comunidades autónomas, con el auspicio de autoridades nacionales, pero sobre todo localmente, para estructurar debates y discusiones ciudadanas con relación a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no la acción gubernamental, por supuesto, bueno, hay toda una acción de los distintos sectores, pero sobre todo la acción ciudadana para, por un lado, vigilar, pero por otro lado, contribuir y participar en aquello que puede llevarnos a consolidar mejor esa agenda de desarrollo sostenible. Yo creo que se aplica de manera muy clara a las crisis sanitarias y ojalá que tomásemos también esa línea de actuación y que no sea únicamente un discurso el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que pueda ser una práctica local con empoderamiento ciudadano, sobre todo. Muy bien, muchas gracias, Daniel, y agradecidos también con la presencia de la doctora Mirta Roses. La verdad que es un orgullo para nosotros haberlos reunido hoy. Ale, como presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública, quiero que digas las palabras finales. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Voy a aprovechar para leer los dos últimos comentarios. Samsung, que no sabemos quién es, comenta: en cada institución debería haber un comité de gestión de crisis también para la educación de los trabajadores, capacitación respecto al tema y desde la entidad de formación, pero sí o sí desde el lugar de trabajo y desde las asociaciones. Y termina Adri haciendo un comentario que me parece
que resume mucho lo que vos dijiste, Daniel, cuando dijiste que una emergencia es cuando el sistema de salud retrae su respuesta, y esto es lo que está pasando claramente en Argentina, y lo que dice Adriana es, la salud pública está en crisis vinculada con la crisis de representación política. Las políticas públicas han perdido territorio en el campo de la salud, con el advenimiento del Estado mínimo como el liberalismo económico, con el liberalismo económico como modelo imperante. Y desde la Asociación de Salud Pública estamos dispuestos y dispuestas a darle batalla, pero para eso necesitamos muchas manos y muchos corazones. Y así que para nosotros es muy importante que nos acompañes, Daniel, porque no hay otra manera de hacerlo que no sea tejiendo redes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, hasta pronto. Muchas gracias.